Muy buenos días. Un agradecimiento por la invitación para presentar este importante tema. En primer lugar, para conocimiento de todos, SENACE es el operador técnico del Sistema Nacional Interconectado, en la que debe garantizar la prevalecencia de condiciones de seguridad, calidad y economía en la operación integral del Sistema Nacional Interconectado y también de las interconexiones internacionales. Entonces, es bajo ese contexto que desde hace algún tiempo SENACE viene trabajando y desarrollando capacidades orientadas a fortalecer la operación del sistema con la incorporación de estas nuevas tecnologías en el entorno de la transición energética y particularmente en lo que se refiere a este informe es con la incorporación de aquella energía renovable no convencional de tipo variable, de tipo intermitente. Bien, en este sentido, el año pasado tuvimos la colaboración de la Agencia Francesa de Desarrollo, quien brindó un financiamiento con el fin de que a través de un convenio tripartito con RTE, que es la red de transmisión eléctrica internacional de Francia, desarrollara una consultoría que tiene el objetivo específico de analizar los procesos de operación existentes en SENACE y dar las recomendaciones para implementar procesos de monitoreo de calidad de la operación que permitirán a SENACE asegurar que la integración de las centrales de energía renovable no convencional intermitente no pongan en riesgo el funcionamiento técnico del sistema en su conjunto. En la siguiente diapositiva coincidimos con el señor viceministro en esta diapositiva, pero era para mostrar básicamente todo el potencial energético que tiene el Ecuador al presente año, destacando la hidroelectricidad con un potencial de 19.000 megavatios, considerando que la demanda actual del sistema eléctrico ecuatoriano está en el orden de los 4.500 megavatios. Se destaca también la parte solar con un potencial de 12.000 megavatios y también la eólica con un potencial de 4.000 sumados a la geotermia y bioenergía también en valores un tanto menores. En lo que se refiere al crecimiento, en la siguiente, por favor, el crecimiento de la energía renovable no convencional intermitente, quisiera un poquito explicar aquí cómo está el sistema interconectado nacional a la presente fecha y un poco lo que se proyecta en los siguientes años. Como podemos apreciar en la diapositiva, creo que es la anterior, por favor. Sí. Bien, podemos apreciar en la parte superior izquierda precisamente cómo está, cuál es la composición de la producción en el sistema ecuatoriano. Tenemos una capacidad térmica que supera los 1.500 megavatios, la hidroeléctrica que supera los 5.000. De esta generación hidroeléctrica mayoritariamente es de pasada en un 70% y apenas el 30% tiene embalses, ¿verdad? Y esa es una de las problemáticas también que se tiene desde el punto de vista del abastecimiento energético del país. En lo que se refiere a intermitente, como podemos apreciar, todavía es de muy poca capacidad y en definitiva apenas el 1.14% es intermitente. Hablando de intermitente, aquella que corresponde a la generación eólica y la solar. 1.14% comparativamente con la potencia instalada de 6.865 megavatios, que es más bien una capacidad instalada pero efectiva, sujeta al despacho centralizado y que está sujeto en general a todos los procesos operativos de SENACE. Hacia el final del año 2024, ¿y por qué el 2024? Porque esta consultoría tuvo un alcance de dos años, que es el escenario de largo plazo desde el punto de vista operativo, de acuerdo a la normativa vigente en el sistema ecuatoriano.
acá, como podemos apreciar, ya la potencia instalada intermitente llega al 9.32%, que ya es una capacidad comparable con aquella que México tuvo ya en el año 2020, pero obviamente está muy por debajo de aquella que tiene Francia y más aún aquella que tiene Alemania. Actualmente la contribución de este tipo de energías en términos energéticos y a nivel anual no llegan al 2%. Sin embargo, dentro del proceso de expansión y todos los proyectos que se vienen en marcha, esto va a cambiar de una manera significativa en los siguientes años. Pasamos a la siguiente. Y precisamente en la siguiente diapositiva, por favor. Allí únicamente para dar una idea global de la expansión, tomando en cuenta un porcentaje del 5%, lo que podemos apreciar aquí es de que el crecimiento que se proyecta para la siguiente década prácticamente está apalancado o estará apalancado en una generación de la energía renovable no convencional en 4 bloques, de los cuales se ha ejecutado únicamente el primero y que vienen otros a continuación. Y también el desarrollo de ciclos combinados con gas natural. Básicamente esa es la expansión fundamental en los siguientes años, puesto que el desarrollo de grandes centrales hidroeléctricas se proyectan hacia el final de la década. Esta parte es fundamental, puesto que, como había comentado inicialmente, la vulnerabilidad que podría tener el abastecimiento nacional en los periodos de baja hidrología o periodos de estiaje en los cuales disminuye significativamente el aporte hidroeléctrico podría poner en algún riesgo el abastecimiento de la demanda. Es por ello que esta diversificación con la participación de esta energía renovable no convencional resulta fundamental. Y entrando ya en materia, pasamos a mirar lo que se exploró en este estudio de consultoría, primeramente que involucró un análisis global del comportamiento de la frecuencia en el Sistema Nacional Interconectado. Como todos conocen, Ecuador se encuentra interconectado con Colombia de manera permanente, síncrona, desde hace 20 años, desde el año 2023, de tal manera que el comportamiento de la frecuencia realmente es óptimo bajo un régimen de operación interconectada. Sin embargo, en eventos particulares de mantenimientos o fallas en los cuales ha sido necesario la operación autónoma del sistema ecuatoriano, también la normativa que se aplica, los procedimientos para el control de frecuencia han resultado satisfactorios, concluyendo de que la mayor parte del tiempo, o más bien de una manera rigurosa, la frecuencia se mantiene dentro de la banda de variación del más o menos 150 milihertz y la mayor parte del tiempo en una banda más restrictiva incluso, que corresponde a 75 milihertz. De ahí que RTE concluye de que el control de frecuencia en el sistema ecuatoriano es completamente satisfactorio, que se realiza de una manera excelente. Estamos hablando de la regulación de frecuencia tanto en modo interconectado con Colombia cuanto en forma aislado, por lo cual identifican de que existen márgenes para afrontar futuros desequilibrios mayores en el sistema eléctrico debido a la integración de energía renovable de tipo intermitente. En la siguiente diapositiva, aquí miramos las reservas de regulación de frecuencia, tanto regulación primaria como regulación secundaria, y también esquemas suplementarios de defensa del sistema nacional con la implantación de un esquema de alivio o de desconexión de carga por baja frecuencia.
Básicamente, el diagnóstico de RTI determina de que las reglas ecuatorianas de funcionamiento y dimensionamiento parecen satisfactorias y no se ha identificado la necesidad de cambiarlas de aquí hasta el final del año 2024, que, como repito, es la primera etapa que se ha estudiado con la incorporación no solamente de las unidades que se están incorporando o están en proceso de incorporación, sino aquellas que se derivarán de este proceso de PPS de 500 megavatios. Así también se destaca que el sistema ecuatoriano participa en porcentajes del 15 al 20% en la regulación de frecuencia en modo interconectado con Colombia ante desvíos de frecuencia al ocurrir fallas o eventos que afecten a la operación interconectada. Por otro lado, los esquemas suplementarios de defensa de desconexión de carga también han funcionado de una manera óptima, de tal manera que no hay ninguna recomendación también en cambios en ese sentido. Sin embargo, en lo que se refiere a la regulación secundaria de frecuencias, sí viene un cambio importante, puesto que tiene que ser calculado como el mayor desequilibrio de tres componentes que son los siguientes: primero, la pérdida de la unidad más grande del sistema o la mayor desvío en la previsión de la demanda. Ahora hay que incluir también el error a la baja del pronóstico de la generación intermitente, que sea eólica y solar, conectada al SNI sobre la base de los últimos pronósticos que se tenga disponible en la operación. A continuación, rápidamente explicaré los tres procesos fundamentales que se analizaron en el ámbito de la consultoría. Primeramente, el proceso de la planificación de la operación. Y este proceso de planificación se realiza fundamentalmente con el modelo SDDP, que es un modelo de simulación dinámica dual estocástica de PCR de Brasil. Hay la identificación de una serie de fortalezas por parte de RTI, pero únicamente me voy a centrar, en honor al tiempo, más bien en la parte de las diagnóstico y recomendaciones. Y la primera es de que este modelo de SDP o cualquiera que lo pudiera sustituir a futuro, utilizar una optimización con etapas de 1 hora en lugar de bloques. Este es un cambio realmente bien importante que estamos abocados a realizar ya en el corto plazo, debido al tipo de generación que está participando en la operación del sistema. Tiene que ser por etapas horarias. Una segunda es generalizar el enfoque probabilístico a todas las variables de entrada y no solo a las hidráulicas. Actualmente analizamos 50, 100 escenarios probabilísticos, pero realmente hay otras variables como la demanda, los propios recursos de energía renovable no convencional, el tema de la variabilidad que tiene la disponibilidad de la generación térmica, etcétera, lo cual implica una mayor complejidad en todo el proceso de la planificación operativa. También realizar un estudio para identificar las oportunidades de intercambios con países vecinos, aportar más flexibilidad de operación en el sistema eléctrico ecuatoriano, limitar las situaciones de vertimiento y compensar las intermitencias de la generación solar y fotovoltaica. De hecho, el tema de las interconexiones son fundamentales también, no solamente desde el punto de vista de la optimización energética y económica, sino también desde el punto de vista técnico. Se proyecta para el año 2027 la interconexión a 500 kV con Perú, con lo cual se tendrá realmente una operación, un sistema mucho más amplio que permitirá ampliar los beneficios para los países. Luego, realizar un estudio de beneficio para introducir nuevos tipos de proveedores de reserva. El tema de reserva, que lo vamos a ver con un poquito más de detalle a continuación, resulta fundamental en el ámbito de la seguridad operativa del sistema con la incorporación de las nuevas tecnologías. Y también utilizar un método estocástico para simular las indisponibilidades de plantas térmicas e hidráulicas, es decir,
son nuevos paradigmas, ¿verdad?, que tienen que incorporarse y que implica un reto para SENACE para enfrentar el proceso de planificación ya en el mediano plazo, tal como estamos comentando. Dentro del contexto de la consultoría también existe un proceso recomendado para el modelo de optimización anual del despacho, en el que no quisiera ir a los detalles, pero sí enfatizar en el hecho de que tiene que haber una etapa de validación de los criterios de calidad en base a definiciones regulatorias o procedimentales de las variaciones aceptables de los parámetros como consecuencia de una mayor integración de ese tipo de energía intermitente, y sobre la base de esta verificación determinar si el sistema permanece seguro. Va a un lazo de control que identifica la posibilidad de incorporar una mayor cantidad de este tipo de energías en el sistema. Caso contrario, obviamente, si no se tiene condiciones seguras, hay que buscar nuevas formas de reserva de frecuencia, para lo cual se tiene que volver a las reglas de dimensionamiento de reserva secundaria, el modelo de optimización mismo de las descargas de reservorios y, en definitiva, la identificación de nuevos proveedores de reserva, en cuyo contexto, y conversábamos hace un momento con Neoen precisamente sobre ese tema, ver la necesidad de baterías, proveedores del lado de la demanda, unidades de generación de arranque rápido, es decir, todo tipo de esquemas que permitan fortalecer la reserva y que garanticen la seguridad operativa del sistema con la mayor participación de este tipo de energía. El siguiente proceso, que es el de despacho y operación en tiempo real, al decir despacho, es la programación del día a día, primeramente una programación semanal y un despacho diario, para el cual utilizamos un modelo igualmente de optimización, que es el NSP, también de PCR de Brasil, que tiene toda una fortaleza, pero en lo fundamental, RTE indica de que no se identificaron riesgos de necesitar un aumento de las reservas de frecuencia hasta finales del 2024, si se implementa un proceso de pronóstico de la generación intermitente basado en los últimos pronósticos meteorológicos disponibles. Así también que la metodología de cálculo de la reserva secundaria debería revisarse para tener en cuenta el error de pronóstico de la generación intermitente, como efectivamente así es. Igualmente, para esta fase del proceso se tiene una recomendación que está representada en una diagrama de flujos que es bastante similar al de la planificación, con la particularidad de que en este caso tiene que validarse el criterio de calidad del error de control de área sobre la base de los indicadores NERC, que es lo que aplicamos en SENACE, y sobre cuya base igualmente se identifica la posibilidad de ya operativamente incorporar mayor o menor energía renovable no convencional de tipo intermitente, validando con la reserva que se tiene disponible para la operación. Y el tercer proceso analizado es la seguridad dinámica del sistema, sobre cuyo tema RTE de Francia identificó que existen muchas fortalezas por parte de SENACE en este tipo de estudio. Primeramente, que los modelos de simulación utilizados hoy en día permiten reflejar adecuadamente el comportamiento de las unidades de generación en régimen permanente y dinámico. También se lo ve como una fortaleza la disponibilidad de una potente herramienta que es Power Factory para realizar los estudios dinámicos, y también la experiencia y competencia de SENACE en la validación de los modelos de simulación y en el uso de la herramienta Power Factory, entre otros. Concretamente, las recomendaciones de RTI en esta materia en realidad son de menor perfil, digamos, no los voy a mencionar, de tal manera que de todas maneras lo tomaremos en cuenta para fortalecer nuestros procesos. De igual manera que ya lo citado para los anteriores, existe un proceso recomendado para la simulación de la
dinámica del sistema, que arroja información asociada a derivadas de frecuencia, desvío instantáneo máximo de frecuencia, actuación de relés de deslastre de carga por baja frecuencia, y que finalmente conducen a identificar un aspecto fundamental que se refiere a la inercia, ¿verdad? Porque finalmente, una vez que se realiza la validación de los criterios de calidad y se identifica que la operación es segura, recién en este momento estaríamos validando de que es posible incorporar una mayor cantidad de energía intermitente en el sistema. Caso contrario, obviamente la inercia resulta insubsistente y hay que pensar en otros escenarios asociados a un producto de regulación rápida de frecuencia, como puede ser que dé aporte de energía sintética. Eventualmente también trabajar en el tema de las características de reserva primaria asociadas al estatismo o velocidad de activación, etcétera, e incluso a las reglas de dimensionamiento de la reserva secundaria con el fin de cerrar este ciclo y garantizar la seguridad operativa del sistema en su conjunto. Bien, como conclusiones finales, entonces mencionamos que Red de Transmisión Eléctrica realizó este análisis para asegurar que la integración de las centrales de energía renovable no convencional intermitente no pongan en riesgo el funcionamiento del sistema desde el punto de vista de regulación de frecuencia y del balance entre generación y demanda. No se consideraron las problemáticas de funcionamiento de la red, flujos de potencia, voltaje y potencia reactiva. En el futuro se agregarán, del lado de los 3 procesos ya estudiados, otros procesos de monitoreo de la calidad específicos a estas problemáticas más locales. De hecho, estamos trabajando ya en unos proyectos de consultoría en torno a esta materia con el fin de abarcar todas las aristas asociadas a la seguridad técnica operativa del sistema, de tal manera que cuando lleguen los nuevos generadores con estas características, en realidad nos encuentren preparados con todas las capacidades, tanto en procesos, en personas y también la tecnología, para cumplir eficientemente nuestra responsabilidad en el sistema eléctrico. En el presente análisis, finalmente RTI concluye que existen hoy en día buenos márgenes operativos en el sistema ecuatoriano que debería permitir integrar sin mayor problema los niveles de generación intermitente esperados al final del 2024. Se habla de finales de 2024, incluyendo los proyectos PPS 500. A lo mejor se desplaza un poco, pero igual las conclusiones siguen siendo completamente válidas si se implementan las medidas recomendadas y que han sido explicadas en este contexto. Entonces, en resumen, continuaremos con nuestra capacitación y desarrollo de todas las temáticas en realidad vinculadas con la transición energética. En principio vemos un primer mapeo que en estos primeros 2 años, hasta esta primera etapa que se ha avanzado como sector eléctrico, no habría ninguna dificultad desde el punto de vista técnico y estaríamos listos para enfrentar este nuevo reto. Sin embargo, esta fase es fundamental para avanzar en nuevas iniciativas y desarrollos en los años siguientes, puesto que tal como hemos mostrado acá, el desarrollo va a ser muy notorio en los siguientes años. Prácticamente va a estar apalancada en este tipo de tecnologías de aquí hasta prácticamente final de la década, este tipo de tecnologías, y también combinado con algo de ciclos combinados de gas natural. Muchas gracias por su atención y también quisiera reiterar mi agradecimiento a la Agencia Francesa de Desarrollo que propició el desarrollo de este estudio. Gracias.